Jesús se refirió en muchas ocasiones a una figura que él llamaba el Hijo del Hombre. A veces parecía referirse con esa expresión a sí mismo, aunque otras veces hablaba del Hijo del Hombre como alguien que vendría en el futuro. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En esta presentación, para variar, no vamos a leer o comentar uno o varios capítulos, sino hacer algunas observaciones sobre un término. Jesús no parece haber aceptado de buena gana que sus contemporáneos le dieran el título honorífico o monárquico de Mesías o Cristo, es decir, ungido. Él prefería la expresión el Hijo del Hombre, cuyos antecedentes venían de la tradición profética. El Hijo del Hombre, o Hijo de Hombre, es lo que el Espíritu de Dios llamaba habitualmente a Ezequiel, como se verá fácilmente consultando una concordancia bíblica u hojeando el propio libro de Ezequiel. También en el libro de Daniel, Hijo de Hombre puede ser la identidad del profeta. Pero hay además alguien semejante a la forma de los hijos del hombre que aparece en el capítulo 10 de Daniel. Se trata de un intermediario que hace que Daniel pueda recuperar el habla cuando se queda mudo en medio de una visión extática. Y por último tenemos también en el capítulo 7 de Daniel una figura misteriosa, alguien como un hijo de hombre que se hará en el futuro con el gobierno de toda la tierra. A pesar de que ni en Ezequiel ni en Daniel tenemos la frase exacta el Hijo del Hombre, entonces, y resumiendo, todas estas frases parecerían constituir el antecedente bíblico para la frase que empleó tan típicamente Jesús. Se referían habitualmente al propio profeta. Pero tenemos también el caso de Daniel 7, donde la frase indica el fundador de una dinastía cuyo gobierno abarcará toda la tierra y que jamás será derrotado. También es posible, aunque no necesario, y quizá tampoco verosímil, entender que es esa misma persona quien gobernaría eternamente. Por cierto, habrás notado la falta de mayúsculas en este capítulo en la frase el Hijo del Hombre. Has de tener en cuenta que las mayúsculas no existieron hasta bien avanzada nuestra propia era. Por consiguiente, poner Hijo de Hombre con mayúsculas ha sido una decisión editorial de los traductores modernos que han opinado que en esta frase hombre es palabra sinónima de Dios. No es una idea baladí. Habría que meditar en ello y examinar qué es lo que Jesús quiso dar a entender si empleó la palabra hombre como sinónimo de Dios. De momento, sin embargo, hemos empezado por suprimir las mayúsculas, aunque reservándonos la posibilidad de recuperarlas. Con estos antecedentes, leamos ahora los textos en el Evangelio según Mateo, donde figura la frase el Hijo del Hombre. Podríamos ampliar nuestro estudio a los otros 3 evangelios, pero nos ceñiremos a Mateo como muestrario suficiente para esta ocasión. Notarás que Jesús es la única persona que emplea esta expresión. Sus admiradores tienden a dar a Jesús los títulos de Hijo de David o Cristo, incluso Hijo de Dios. Los demonios tienden a llamarlo Hijo de Dios, aunque los demonios son notoriamente mentirosos y tramposos con sus palabras, por lo que no sería razonable fiarse de su testimonio. Satanás, por cierto, en las tentaciones cuestiona que sea verdad que Jesús es Hijo de Dios, y esa duda satánica tampoco es de fiar. Jesús jamás se refirió a sí mismo con ninguno de esos títulos, sino que recurre consecuentemente a la frase el Hijo del Hombre. En esta presentación voy a leer versículos aislados del Evangelio de Mateo. Estos versículos tienen cada uno naturalmente un contexto literario que normalmente consideraríamos indispensable para entender cabalmente qué sentido tiene la frase que estamos considerando. En el libro escrito he reproducido mi traducción de los pasajes extensos que constituyen el contexto en cada ocasión.
Si fuera ahora a leer todo eso, sin embargo, tendríamos aquí una presentación de más de una hora. Así que me limitaré a leer aquí solamente cada versículo aislado, sin su contexto literario. Es una solución que no me satisface del todo, pero cada uno es libre de leer los capítulos en cuestión en su propia Biblia, si lo estima necesario. Observa ahora con detenimiento todo lo que te parezca de interés en estos textos, lo que en ellos aprendemos sobre el Hijo del Hombre en boca de Jesús cuando aparece en el Evangelio de Mateo. Empezamos con Mateo 8:20. Y Jesús le dice: las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo donde anidar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar la cabeza. Mateo 9:6. Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene capacidad de pasar por alto las faltas sobre la tierra, entonces le dice al paralítico: arriba, recoge tu camilla y vete a tu casa. Mateo 10:23. Así que cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Sin embargo os digo, amén, que no habréis llegado a todas las ciudades de Israel sin que antes haya llegado el Hijo del Hombre. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que comía y bebía y dicen: mira, un glotón y un borracho, amigo de los funcionarios del régimen de ocupación, amigo de los que no aciertan ni una. Y la sabiduría se distingue por sus obras. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es soberano sobre el descanso semanal. Mateo 12:32. Y si alguien dice cualquier cosa contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar, pero hablar contra el soplo sagrado no tiene perdón ni ahora ni nunca. Mateo 12:40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de la ballena, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 13:37. Entonces contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus emisarios que apartarán de su reinado a todos los que estorban y que infringen la ley. Mateo 16:13 y también 16 y 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿qué opina la gente del Hijo del Hombre? Pedro respondió: tú eres el coronado, la viva imagen de Dios, del Dios viviente. Entonces Jesús le contestó: dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, por cuanto no te ha descubierto esto ni carne ni sangre, sino mi Padre en el cielo. Mateo 16, 27 y 28. Por cuanto el Hijo del Hombre va a venir en el resplandor de su Padre con sus emisarios, y en ese momento pagará a cada cual según lo que haya hecho. Amén os digo que algunos de los que están aquí mismo no degustarán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre venir con su reinado. Mateo 17:9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no contéis a nadie esta visión antes de que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Mateo 17:12. Sin embargo, yo opino que Elías ya ha venido y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que les entró en gana. Y así también están por hacer sufrir al Hijo del Hombre. Mateo 17:22. Mientras concentraban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre está por ser denunciado ante las autoridades humanas y lo van a matar y al tercer día se levantará. Mateo 18:11. Por cuanto el Hijo del Hombre vino a salvar lo malogrado. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: amén os lo digo yo, que vosotros, los que me hayáis seguido en la revitalización, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su resplandor, os sentaréis también sobre 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 20, 18 y 19. Mira que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser delatado ante la nobleza sacerdotal y los letrados, y lo van a condenar a muerte y entregar a los paganos para que se burlen y lo torturen y lo crucifiquen, y al tercer día se levantará. Mateo 20, versículos 27 y 28. 27 y 28. Y cualquiera de vosotros que quiera figurar como el primero, ese será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para esclavizar, sino para hacerse esclavo y para entregar su propia vida como rescate por muchos. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que viene del este, pero se ve desde el oeste, así será la aparición del Hijo del Hombre.
Mateo 24:30. Y entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces estarán de luto todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con fuerza y resplandor enorme. Mateo 24, del 37 al 39. Igual que en la época de Noé, así también será la aparición del Hijo del Hombre. Porque igual que en aquella época anterior al cataclismo comían y bebían, se casaban y entregaban el matrimonio, y hasta el día que entró Noé al arcón y no se dieron cuenta hasta que cayó el cataclismo y perecieron todos, así también pasará con la aparición del Hijo del Hombre. Mateo 24:44. Por eso mismo estad vosotros también preparados, por cuanto el Hijo del Hombre viene en la hora que menos os imagináis. Mateo 25:31. Y cuando llegue el Hijo del Hombre en su resplandor y todos los emisarios con él, entonces se sentará sobre el trono de su resplandor. Mateo 26:2. Ya sabéis que dentro de 2 días será la Pascua y que el Hijo del Hombre será delatado para que lo maten en una cruz. Mateo 26:24. Y aunque al Hijo del Hombre le pasa tal como está escrito sobre él, pobre de aquel que lo haya delatado. Mejor hubiera sido para esa persona el nunca haber nacido. Mateo 26:45. Al rato vuelve donde los discípulos y les dice: dormid y descansad mientras podáis. Mira que se acerca el momento cuando el Hijo del Hombre será delatado al poder de los que viven en el error. Y Mateo 26:64 le dice Jesús: lo que tú digas. En cualquier caso, os aviso que a partir de ahora vais a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad y que viene sobre las nubes del cielo. Y bien, ¿quién es el Hijo del Hombre entonces? Jesús parece emplear la frase el Hijo del Hombre como más o menos equivalente a yo, es decir, el mismo, Jesús. Sería como cuando en castellano uno se refiere a sí mismo en tercera persona como un servidor. Jesús en esas ocasiones emplearía la frase como queriendo enfatizar por una parte su propia humanidad incondicionada. Jesús es plena y cabalmente humano, un hijo del hombre como cualquier vecino de su pueblo. Pero por otra parte, a la vista del sentido que tiene la frase Hijo del Hombre en Ezequiel y Daniel, quizá Jesús enfatizaba así su condición de profeta en Israel. Ezequiel fue un hombre escogido por Dios para traer una nueva y sorprendente revelación a Israel. La debacle nacional no era el fin de su historia, sino que tan solo abría la puerta a un nuevo capítulo glorioso donde Israel sería auténticamente pueblo para Dios y él sería auténticamente Dios para ellos. Sería en esa tradición profética entonces donde Jesús se identificaba y prefería que los demás lo vieran. Como Israel en tiempos de Ezequiel, el profeta Jesús se enfrentará a su propia debacle personal, pero volvería. En algunos de nuestros textos, el Hijo del Hombre es una figura que está por hacer su aparición en un momento futuro muy próximo. El antecedente claro para esta esperanza sería la figura de uno como un hijo de hombre en Daniel 7, que gobernará sobre todo el mundo y cuyo gobierno jamás caerá. Según Jesús, vendrá acompañado de ángeles y su llegada será un momento de juicio donde cada cual será recompensado según sus obras, sean buenas o malas. La primera impresión sería de que estas profecías están hablando de otra persona diferente a él mismo. Si se refiere a sí mismo, es una manera extremadamente rebuscada y enigmática de hacerlo. Si el sentido de estas profecías es cuando yo vuelva en gloria con ángeles a mis órdenes, ¿por qué dar tantos rodeos? Quizá Jesús prefirió dar la impresión de que hablaba de otra persona, no de sí mismo, por el mismo motivo que se mostró tan receloso en general de despertar esperanzas mesiánicas, es decir, esperanzas en que él fuera a ser un rey de los judíos al estilo de David. Una de sus conversaciones con sus discípulos, en Mateo 16, resulta más o menos ejemplar de esa actitud negativa de Jesús respecto a las esperanzas mesiánicas que su persona suscitaba. Aquí Jesús parece admitir que él mismo, Jesús, el Hijo del Hombre, realmente es el Hijo de Dios y a la vez el Cristo, es decir, el Mesías o Rey al estilo de David. Ya hemos comentado
varias veces que en las tradiciones de las monarquías de la antigüedad, ser rey y ser hijo de un dios era la misma cosa, por lo que la asociación de ambos conceptos que hace Pedro no es fortuita. Además, cuando Jesús admite aquí que Pedro lo llame el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a la vez parece estar admitiendo ser el rey de la profecía de Daniel que aparecerá en el futuro, a tenor de cómo concluye la conversación en Mateo 16. Pero la conversación contiene mucho más que eso. Jesús prohíbe terminantemente a sus discípulos decir a nadie que Él es el Mesías o Cristo ungido. Hay algo en esa expresión, el Cristo, que no cuadra con Él, con su identidad, su misión y su manera de vivir. Por eso Jesús lleva la conversación inmediatamente a otro terreno para hablar de su humillación y muerte. Pedro, que sigue animado porque por fin Jesús ha reconocido ser el Mesías, aunque les haya prohibido decir que lo es, no quiere oír hablar de humillación y muerte. Pero Jesús lo reprende con palabras durísimas. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no piensas como Dios, sino como los hombres». De inmediato Jesús advierte a los discípulos que no aspiren a ser ministros de gobierno, porque si de verdad le siguen, lo que sucederá es que caerán humillados bajo las botas del Imperio Romano, crucificados como Él. Pareciéramos hallarnos ante una paradoja. ¿Cómo puede ser Jesús el rey de la profecía de Daniel y a la vez tener tan claro que tanto él mismo como sus seguidores caerán aplastados por un régimen imperial pagano? La solución parecería esconderse naturalmente en su certeza de resucitar y volver. Y en cuanto a sus discípulos, les ofrece la esperanza de volver a nacer cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono. Pero quizá no debiéramos darnos demasiada prisa para resolver la paradoja entre la gloria y la humillación. Quizá estamos ante una profunda revelación nueva acerca de cómo Dios piensa gobernar. Y en última instancia, cómo Dios es y cómo Dios está gobernando ya, ahora y desde siempre a los seres humanos. Desde la debilidad y el sufrimiento y no devolviendo mal por mal. También cabe la posibilidad en varios de nuestros textos, de interpretar la frase «el Hijo del Hombre» como la aparición en la tierra de esa nueva humanidad que se identifica con Jesús, hechos semejantes al modelo del segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios. La presencia de esta nueva humanidad en medio de la vieja humanidad, corrompida y condenada a muerte según el modelo de Adán, sería ese evento futuro anunciado y esperado, la llegada del Hijo del Hombre que gobernará en todo el mundo. Todas estas personas serían gloriosamente hijas e hijos de Dios. La presencia de esta nueva humanidad denunciaría la mezquindad de algunos hombres y mujeres a la vez que manifestaría la justicia de otros quienes están dispuestos a correr la misma suerte y la misma muerte que Jesús. Esa presencia de la nueva humanidad sería en sí misma entonces un juicio, el juicio anunciado. No porque ellos condenen a nadie, sino porque algunos se negarán a recibir su mensaje de transformación, condenándose a sí mismos. Como Jesús es el prototipo y modelo de esta nueva humanidad, cuando Jesús emplea el término suele resultar lo mismo que hablar de sí mismo en tercera persona, ya presente en esta tierra y sometido a estas presiones y oposición y violencia que sufrió Jesús. Pero el plan no es que su manera de ser un ser humano sea única e irrepetible. La idea es que Jesús sea un modelo a seguir, el pionero de una nueva raza de la humanidad, todos hijos e hijas de Dios, todos acompañados por los ángeles del Señor, gloriosos en nuestro parecido al Hijo y por tanto al Padre. Aunque también sometidos, como Jesús mismo, a incomprensión y persecución, a la injusticia y violencia de una vida vivida en medio de la antigua humanidad. Pero ¿por qué es necesario convivir con la antigua humanidad?
para darles testimonio en imitación al testimonio de la cruz de Jesús, con el objetivo de despertar en cada persona que los conoce y observa el arrepentimiento y acercamiento a Dios que los hará cambiar de identidad, para que ellos y ellas ya no se identifiquen más con Adán pecador, ni se le parezcan en sus obras, sino que se identifiquen con Cristo crucificado y se le parezcan en sus obras. Como diría Pablo, con tal de que haya una persona en Cristo, estamos ante una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es nuevo. Sin embargo, esa única persona que bastaría para que estuviéramos ante una nueva creación no es del todo suficiente para poder decir que estamos ante una manifestación cabal del Hijo del Hombre. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo y hombre perfecto, según Efesios 4, solo puede verse adecuadamente donde haya una comunidad de los que están en Cristo. El cuerpo de Cristo es esa comunidad, jamás un individuo solo. Es la plenitud de la comunidad con sus diversos miembros muy diferentes entre sí, la que encarnaría aquí y ahora la presencia del Hijo del Hombre. Es una idea sugerente, llena de posibilidades, que parece casar bien con algunos aspectos de lo que aprendemos de la frase «el Hijo del Hombre» en boca de Jesús, y que también casa con algunas descripciones de la comunidad de los seguidores de Cristo que hallamos en el resto del Nuevo Testamento. Desde luego, es más tradicional interpretar que la frase «el Hijo del Hombre» tiene única y exclusivamente que ver con Jesús, primero en su vida terrenal hace 2000 años y a la postre cuando regrese para poner el finiquito a la presente existencia humana. Siempre es posible que esa interpretación tradicional sea la correcta, aunque no es una interpretación perfecta. Esa interpretación tradicional no nos explica, por ejemplo, cómo Jesús pudo anunciar que la llegada futura del Hijo del Hombre y su reino llegarían tan en breve que muchos de los que le escuchaban lo experimentarían antes de morir. Sí, sabemos que muchos que los que escucharon personalmente a Jesús llegaron a la postre a experimentar esa transformación interior de su identidad como seres humanos, lo que estamos describiendo aquí como el despertar de una nueva humanidad. En cuanto a hijos e hijas también de Dios, quizás sea posible entender esta realidad como una manifestación también del Hijo del Hombre. Y con esta idea tan revolucionaria ponemos fin a esta exploración sobre la figura del Hijo del Hombre en las afirmaciones de Jesús que registra el Evangelio de Mateo. En nuestra próxima presentación recurriremos a un capítulo de Marcos para seguir tratando sobre las consecuencias de que Dios se hiciera carne en Jesús. Hasta pronto.